Mucho se ha escrito sobre la reencarnación y muchos hechos ciertamente son los casos que se han presentado a lo largo de la historia. Algunos de estos casos son verdaderamente admirables y por sí solos extraños. A continuación te dejo con 3 casos de entre muchos que se han dado. Vamos al primero. Hacia los primeros días del mes de abril de 1813, llegó a oídos del señor intendente de Durango la versión de que en un pueblo de la jurisdicción de Santiago Papasquiaro se encontraba un niño sorprendente, que a los 4 días de haber nacido hablaba y discernía como un adulto. Ante tal sorprendente caso, se dieron instrucciones al alcalde de San Juan del Río para que practicara algunas diligencias con objeto de aclarar el misterio, así como para localizar al prodigioso bebé, pues quienes habían traído a la comarca la noticia de la existencia de este eran vecinos de San Juan del Río. Al realizar la investigación, el alcalde ordinario declaró a Zenón Quiñones sobre el particular, así como a José María Antero, quienes manifestaron que algunas personas residentes en Canatlán y Santiaguillo les habían informado, jurando por Cristo decir verdad, que en un lugar de la sierra había un niño que habló a los 4 días de nacido. Las primeras palabras de aquel niño se dirigieron a su hermanita que mecía su cuna, diciéndole: «No des tan recio a la cuna, porque me duele la cabeza». La niña, sorprendida, corrió asustada a contarle a la madre de ambos de que el niño ya hablaba. La madre, sorprendida pero incrédula, pensando en que la niña había inventado todo, meció intempestivamente la cuna, y el niñito repitió las palabras: «No des tan recio a la cuna, porque me duele la cabeza». La señora, asombrada y más que eso, asustada, corrió inmediatamente a dar aviso al cura. El cura de la localidad informó a su vez al alcalde mayor o juez del lugar y ambos, acompañados de los vecinos más importantes, fueron a dar fe del suceso. Meció el cura con violencia la cuna y el niño le dijo: «Señor cura, me duele la cabeza. No mueva ya nadie la cuna, ni usted, ni el señor alcalde, ni don fulano, ni don sutano», etc., hablando a todos los presentes por sus nombres y produciendo el natural asombro. Se le ordenó a la madre del sorprendente bebé que sacara al niño de la cuna para revisarlo con calma y dar fe de su edad y aspecto. El juez, inspirado por la ignorancia y la superstición, dijo: «Esto no puede ser bueno, es necesario degollar a este muchacho». A lo que el aludido replicó con energía: «Degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo, y no será mucho que conmigo hagan lo mismo». Este último escandalizó más aún a los presentes, quienes, pensando entonces que podían sacar algún partido del niño, interrogándole cuanto supiera acerca de la insurrección de Independencia, acordaron dar cuenta al señor gobernador de Durango de lo que ocurría, lo que no habían hecho para la fecha en que se instauró el expediente relativo, en el que constan iguales declaraciones, rendidas por José Antonio Berumen y José del Carmen Díaz. El mencionado expediente se encuentra incompleto, y no se sabe cuál fue el resultado de la investigación del caso, pero no es difícil que, dado el estado de ignorancia y fanatismo de aquella época, el bebé prodigio haya sido localizado y degollado sin piedad, dejando así escapar la oportunidad de un caso que pudo ayudar a conocer más sobre la reencarnación. El caso de las hermanas Pal. El 5 de mayo de 1957, en Villey Bay, la familia Palek se dirigía apurada a la iglesia. Las pequeñas hijas del matrimonio, Joana de 11 años y Jacqueline de 6, se adelantaron para alcanzar lugar. Al cruzar la calle para llegar a su destino, fueron atropelladas por un carruaje, que terminó con su vida al instante. John y Florence imaginaron que nunca podrían superar el terrible fallecimiento de sus pequeñas. Al año de la tragedia sufrida por la familia, se dieron cuenta de que estaban embarazados de gemelas. Las niñas nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos de diferencia, y recibieron los nombres de Gillian y Jennifer. La vida de la familia volvió a ser alegre, las niñas eran el centro de atención. Pero cuando cumplieron 3 años, los padres de las pequeñas comenzaron a ver cosas extrañas.
Los Paleck se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas fallecidas años atrás. Conocían su hogar a la perfección, el pueblo y la gente que lo habitaba. Tenían los mismos hábitos y costumbres, la similitud en su forma de hablar y la misma protección que habían presentado con anterioridad la una de la otra. Pese a que se trataba de unas gemelas, una de ellas aparentaba ser mayor y aceptaba ser la guía de la que simulaba ser menor. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer la de Jacqueline de 6. Identificaba los juguetes de las otras dos niñas y las muñecas recibían el nombre que Joanna y Jacqueline les habían dado. Reconocieron cuál era de quién. Extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz, Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Joanna era la única de la familia que también la tenía. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente, describían las sensaciones, como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Las gemelas tenían fobia a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que algunas religiones reconocen como límite para que muchas personas dejen de recordar vidas pasadas. Billy Campbell. Billy es un pequeño niño australiano de 4 años que asegura ser la reencarnación de la fallecida Lady Di. El niño es hijo del famoso cantante David Campbell, quien en diversas declaraciones ha comentado que el pequeño desde los 2 años ha declarado ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica. Mira, soy yo cuando era una princesa, les dijo Billy a sus padres luego de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Y eso no es todo. Campbell comentó que su hijo le dijo que había tenido un hermano de nombre John. El hermano de Lady Di se llama John Spencer. Billy además describió con lujo de detalle al castillo de Balmoral en Escocia, una de las residencias de la familia real. Comenta de igual manera que mientras visitaba ese maravilloso país, tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Importante mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchos en las paredes. ¿Cómo un pequeño de 4 años podía saber eso? Pero Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana. También ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997. Soy yo como princesa. Entonces, un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre, le dijo el niño a Lisa al ver una foto de Diana. Gus Ortega. El pequeño Gus comenzó a hablar sobre su vida pasada a la corta edad de 18 meses. Sus declaraciones eran bastante específicas que no permitían formular dudas sobre una reencarnación. El menor asegura ser su propio abuelo, quien falleció en 1993 a causa de un accidente cerebrovascular. Cuando Gus tenía 1 año y medio se acercó a su padre y le dijo: cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales. Una tarde, mientras hojeaba un álbum de fotografías familiares, sin haber visto antes alguna fotografía de su abuelo y sin titubeos comentó: oh, ese soy yo. Ya más crecido, y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente vendió. Quienes creen en la reencarnación sostienen que las experiencias fuertes de las vidas pasadas, como los episodios de violencia o la forma de la muerte, pueden ser responsables de los miedos y fobias que no podemos explicar. Quienes más vidas vivieron, más de estas reacciones inexplicables tienden a experimentar. ¿Tú qué piensas?